va a sentir un escalofrío y va a sentir algo cercano a esa tristeza, ¿no?, tan profunda. Luis Grach es médico psicoanalista, está aquí con nosotros. Le agradecemos por venir aquí a ayudarnos un poco a entender cómo se empieza a reconstruir, Luis, luego de algo tan triste, ¿no? Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, mis condolencias para todos los familiares y todas las personas involucradas en semejante accidente tan trágico que produce en todos nosotros una especie de escalofrío, de angustia, pero sobre todo lo que yo quiero señalar es una cosa de esta naturaleza produce una sensación de rabia, de injusticia, de dolor profundo. ¿Por qué? Porque la muerte de un niño está número uno en la escala de lo que significan las situaciones de dolor psíquico, de estrés, de trauma. ¿Por qué? Primero porque va contra las leyes de la biología. Nosotros estamos predispuestos, acostumbrados o nos acostumbramos a la idea de que se puede morir una persona de edad, a que se puede morir una persona enferma, incluso hasta la enfermedad de un niño, una enfermedad mortal, puede ser más probablemente metabolizada por sus padres o por su familia, porque los padres tienen la posibilidad de luchar contra la enfermedad, de tratar al niño, de hacer lo imposible para que ese niño sobreviva. En cambio, en este caso, la tragedia, la muerte brusca, sin razón aparente, abrupto, hace que uno sienta, primero, una profunda impotencia porque nos damos cuenta de que no tenemos ninguna posibilidad de evitar muertes y que la muerte, si bien sabemos que forma parte de la vida, esta clase de muertes son prácticamente inadmisibles. No podemos entender cómo un niño que todavía no empezó a vivir, digamos así, ve tronchada su vida, ve tronchado su futuro y todas las expectativas que los padres tenían volcadas en él. Entonces, lo primero que hay que entender es eso y tenemos que entender que la vida en algunas cosas es injusta y hay un montón de cosas que no tienen explicación, porque uno se pregunta por qué le pasó esto a tal niño, qué justicia hay en el hecho de que se muera un chico bueno, inocente, que no ha hecho nada malo. Bueno, lamentablemente tenemos que entender que la vida tiene sus aspectos injustos y que morirse no es un acto de justicia, sino que existen lamentablemente los accidentes por diferentes motivos. Esta situación traumática genera una cantidad de víctimas diferentes. La primera víctima de todo esto, por supuesto, son los niños que se murieron. Claro. La segunda víctima son los padres. ¿Por qué? Porque los padres sentimos frente a nuestros hijos la ilusión, nos generamos una cantidad de expectativas, de ilusiones respecto del futuro. Apenas el niño nace, uno se imagina cuando ese niño se reciba de médico, de ingeniero. Si tenemos una hija mujer, soñamos con el día del casamiento. Sí, la felicidad que uno va a tener a través de esos Exactamente. hechos, ¿no? Y la muerte implica tener que desmantelar todas estas fantasías que uno tiene conscientes o inconscientes respecto del futuro. Pero Luis, todo esto desde la mirada, claro, y es muy cierto, desde la mirada del adulto, ¿no? Yo pensaba en el día de ayer en estos chicos que estaban en el micro, que vieron a sus compañeros morir o muy lesionados y que tienen una edad todavía muy corta para procesar todo esto. ¿Cómo sigue la vida, ¿no?, de esos menores? Por eso estaba haciendo la lista de las víctimas. Empecé por quienes fueron más severamente dañadas por el destino. Las segundas víctimas son la familia de los chicos que se murieron, los hermanos, los padres, los tíos, los abuelos. Otras víctimas son los compañeros, los chicos que estuvieron en el accidente. Los chicos que formaron parte del accidente sufren lo que se llama un trastorno de estrés postraumático. Cuando una persona vivió una situación donde su vida corrió peligro, realmente, en una tragedia meteorológica, en un huracán, en un accidente automovilístico como estos, o frente a una determinada enfermedad de la cual pudo sobrevivir, se queda con un residuo llamado trastorno de estrés postraumático y que le produce síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático? Uno de ellos es la reviviscencia de la situación traumática. Estos se llaman flashbacks. O sea, el niño puede volver a vivir reiteradamente, habitualmente durante la noche, tiene sueños traumáticos, se despierta angustiado, sintiendo que ese suceso
nuevamente está aconteciendo. La otra cosa es, el trastorno de estrés postraumático genera angustia de pensar qué es lo que podría haber sucedido. Yo podría haber sido una de estas personas que se murió. Nos pasa frecuentemente cuando nosotros vamos manejando con el auto y evitamos un accidente, nos angustiamos pensando, si no hacía esto, ¿qué podría haber pasado? La otra cosa, el otro síntoma que pueden tener los chicos que tienen el trastorno de estrés postraumático es angustia, irritabilidad, sensación de soledad y desamparo y la sensación de que el mundo está lleno de riesgos potenciales que también hacen que muchas veces la familia adopte una actitud de sobreprotección posterior con los hermanos. Y esto es algo en lo que yo quiero poner hincapié, que es, por supuesto, también otra de las víctimas son el resto de los chicos de la institución y del colegio. Va a haber un año posterior en el cual los chicos también vuelvan o tengan que hacer el mismo viaje y allí va a sobrevenir nuevamente el recuerdo de esta experiencia tan traumática para todos los componentes de la institución. Yo me acuerdo, mi hijo estudió en un colegio secundario, fue la primera camada del colegio ECOS y al año siguiente en el viaje de egresados, no fue un viaje de egresados, fue un viaje que hicieron los chicos al Chaco solidario y hubo un accidente y hubo chicos que murieron. Sí. Y yo me acuerdo el impacto que tuvo en mí pensar que mi hijo hizo ese viaje o uno parecido un año antes. Ahora, vos preguntabas muy acertadamente, Daniela, ¿qué hace la familia en situaciones como estas? ¿Cómo hacemos para sobrellevar esta situación? Si se puede elaborar o se puede superar o no la muerte de un hijo. Yo creo que en términos generales no se puede elaborar terminantemente la muerte de un hijo. La muerte, para poder ser elaborada, requiere un proceso donde de alguna manera el sujeto sienta que eso es razonable y hubo una cantidad de cuestiones que lo hicieron previsible. No es lo mismo padres que tienen la desgracia de tener un hijo que tiene una enfermedad terminal, que lo cuidan, lo asisten, hacen esfuerzos, colaboran con los médicos, lo visitan y van visualizando, van siendo partícipes del deterioro físico y del sufrimiento de este niño, hasta que llega un momento donde uno incluso llega a sentir algo así como, ojalá que muera para que no siga sufriendo tanto. Es como un acto de generosidad y de amor, entre comillas, desearle la muerte a un familiar para que no sufra. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Y esto que voy a decir, yo sé que los televidentes me van a estar escuchando y pensando, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es verdad, yo voy a decir un montón de cosas que es fácil decirlas, pero que yo no sé si yo mismo podría hacerlas. Pero hay que decirlas. Pero hay que decirlas. La primera cosa que los padres tienen que hacer es desahogarse, llorar, sufrir y expresar el sufrimiento sin reprimirlo. ¿Por qué? Porque lo que se reprime persiste dentro de uno y reprimir algo no es matarlo, sino que es colocarlo en las sombras y eso de algún modo sigue teniendo vigencia. Hay una famosa frase de Freud que dice, la represión no es un acto único como el de dar caza a un ser vivo, sino que lo reprimido crece en las sombras y se agiganta. O sea, el dolor hay que poder expresarlo, hay que poder llorar, hay que poder desahogarse, hay que poder hablar de eso, hay que poder contar historias del hijo. La otra cosa es que los padres tienen que de algún modo homenajear a ese hijo. Y esto que voy a decir ahora va a sonar cínico, pero les pido que lo piensen. De alguna manera estos chicos lamentablemente se murieron en un momento en el que estaban siendo felices y no tuvieron que atravesar la dolorosa experiencia de una situación de una enfermedad terminal. Obviamente morirse es espantoso, nadie quiere morirse, pero las circunstancias en las que estos chicos que estaban tratando de cumplir un sueño maravilloso, se murieron en un estado de felicidad. La otra cosa es, los padres tienen que tratar de trascender. ¿Y qué significa trascender? Trascender es
buscar ámbitos e instancias donde los padres puedan hablar con padres que han atravesado circunstancias similares, porque eso de algún modo en ese intercambio con el dolor ajeno, uno ve aliviada su situación y siente que no es el único que fue víctima de semejante injusticia. Al mismo tiempo eso permite que decrezca dentro de uno el odio frente a la situación traumática, el odio consciente hacia la tragedia que ocurrió, el odio que siente uno de por qué fue mi hijo y no el de otros, el odio de por qué no lo voy a poder ver más, el odio hacia los médicos que no pudieron salvarle la vida, etcétera, hasta el conductor, etcétera, etcétera. Trascender, en muchos casos yo lo he visto, en pacientes que han tenido semejante desgracia, que han formado parte de instituciones. Por ejemplo, si a una persona se le muere un hijo de una enfermedad terminal como puede ser la leucemia, estos padres generan una fundación de lucha contra la leucemia y de algún modo eso les permite transformar ese dolor en un acto solidario y trascender haciendo algo bueno a pesar del dolor y la situación traumática que tuvieron. Y la otra cosa es, si bien los hijos perdieron la vida, los padres no perdieron la vida. Y tienen que honrar a los hijos. El testimonio de amor hacia sus hijos es tratar de sobrevivir y de ser felices, a pesar de semejante desgracia. ¿Por qué? Sí. Porque los padres deseamos que los hijos sean felices y los hijos también desean que los padres sean felices. Y una manera de expresar el amor hacia esos hijos, lamentablemente y tristemente desaparecidos, es tratar de poder convivir con ese dolor y tratar, no sé si de ser felices, pero por lo menos de sobrellevar ese dolor lo mejor posible. Luis, nos quedaríamos horas, la verdad que es tan interesante y hay tanto para aprender de esto. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias.